Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar aprendiendo el análisis morfológico de los verbos y es el segundo de esta serie dedicada en la lista que tenemos en YouTube para analizar morfológicamente. En este vídeo lo que vamos a ver es la conjugación verbal, ¿no? Entonces, pues para eso nos vamos a centrar básicamente en los verbos regulares. Los verbos irregulares, como tienen todos los cambios que conocemos, pues no es algo que sea necesario. Una vez que uno controla la conjugación regular, pues la conjugación de los verbos irregulares, cada uno tiene la suya y además se puede deducir fácilmente cómo es el análisis morfológico de cada una. En primer lugar tenemos las formas no personales. Las formas no personales son aquellas que, como su propio nombre indica, no tienen persona. Y aquí están. Bueno, ya las conocéis todos porque las habéis visto en primaria, las habéis visto en la ESO, y son el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿no? Pues en la primera conjugación, siempre nos dividimos siempre formas simples y formas compuestas. Las formas compuestas son las que se conjugan con el verbo auxiliar, con nuestros verbos auxiliares del español, que son el verbo haber en la voz activa y el verbo ser en la voz pasiva. Bueno, pues las formas simples, el infinitivo es aquel que termina siempre en ar, er, ir. Pues de la primera conjugación podríamos poner como ejemplo el verbo amar, de la segunda el verbo temer, de la tercera el verbo partir, y en su forma compuesta, pues ya sabéis que siempre se forma utilizando los participios, pues haber amado, haber temido, haber partido. ¿eh? Del gerundio, las formas simples son aquellas que terminan en NDO, aquí tenéis los ejemplos: amando, temiendo, partiendo, y su equivalente en formas compuestas, pues habiendo amado, habiendo temido, habiendo partido, y el participio son las que terminan en los verbos regulares en DO, ¿no? Pues amado, temido, partido. Pasamos a continuación a la conjugación de las formas personales y en los diferentes modos. Vamos a ver en primer lugar los tiempos del modo indicativo. Bueno, aquí tenéis el presente de indicativo. Estas son las terminaciones, las desinencias. Ya sabéis que se organiza siempre por persona y número, ¿no? Entonces, pues primera del singular, segunda del singular, tercera del singular y así, ¿no? Creo que no hace falta que las lea todas, pues todas las controlamos, ¿no? O sea, amo, amas, amas, amamos, amáis, aman, ¿no? Y pues su equivalente en la segunda y en la tercera conjugación. Ya sabéis que el presente puede tener usos que van más allá del habitual. Por ejemplo, tenemos el presente actual. Este es el uso normal, que lo que indica es la coincidencia de la acción con el momento del habla, como en ese ejemplo: ahora mismo estoy en una reunión. El presente habitual, que lo que indica son acciones repetidas, todos los días hace lo mismo. O sea, es una acción que se repite diariamente. Para eso en español usamos el presente de indicativo. Luego el caracterizador, cuando quieres definir algo, ¿no? Ese chico es un hacha, ¿no? El presente atemporal o nómico es el que presenta acciones que se desarrollan fuera del tiempo. ¿Mm? Por ejemplo, María Moliner comienza su diccionario en 1952 y lo acaba 15 años después. Ahí fíjate que lo que estamos haciendo es utilizarlo como si fuera un equivalente a un pasado, ¿no? Luego ya un uso específico del presente histórico, ¿no? Directamente los romanos llegan a la península ibérica en tal siglo antes de Cristo, ¿no? O a raíz de las guerras púnicas. Bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es utilizar un presente con valor de pretérito, con valor de pasado. Luego, el presente narrativo, que se utiliza en la narración: ayer me viene con esa historia, con esa noticia. O el presente con valor de futuro. Cuando le responde a alguien: bueno, el mes que viene te digo algo, o mañana te digo algo.
ahí lo habitual sería decirlo en futuro, pero en español podemos usar el presente con ese valor. A continuación tenemos el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto pues se forma con el presente indicativo del verbo haber, como podéis ver aquí, y el participio del verbo que estemos conjugando. Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, habéis amado, ellos han amado. ¿Vale? Luego tenemos el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto es el que termina con la desinencia a, b en la primera conjugación y la desinencia ia en la segunda y tercera conjugación. A continuación tenemos el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto es el que usa el pretérito imperfecto del verbo haber, como tenéis aquí, había, había, sabía, habíamos, habíais, habían, con el participio del verbo que estamos conjugando. Luego tenemos el pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple une este tipo de desinencias a la raíz y lo que indica es, algo, una acción que ya ha sucedido, que sucedió hace tiempo y que además ha terminado, ¿no? que está finalizada. Mientras que en el pretérito imperfecto la acción, aunque fuera en el pasado, aún no había terminado, esta vez la acción ha terminado ya, ¿no? Entonces, pues yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron, ¿vale? Esas son las formas del verbo modelo de conjugación de la primera, pues lo equivalente en la segunda es lo equivalente en la tercera. A continuación tenemos el pretérito anterior, ¿no? El pretérito anterior que no se usa mucho en español oral, sí en español escrito, es el que se forma con el pretérito perfecto simple del verbo haber, con esas formas hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron, y los participios del verbo que estemos conjugando. Entonces, yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado, etc. Luego tenemos el futuro simple. El futuro simple es el que utiliza estas desinencias que acaban siempre en RE o en RA, siempre es la R, ¿no? la clave que nos da la desinencia del futuro, ¿no? Y que lo que está indicando pues, es una acción que sucederá posteriormente al momento en el que estamos hablando. Ahí tenéis los ejemplos, amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis, amarán. Y el futuro compuesto es lo mismo, pero utilizando el futuro del verbo auxiliar haber. Pues yo habré amado, tú habrás amado, él habrá amado, nosotros habremos amado, vosotros habréis amado, ellos habrán amado. Como veis, está indicando una acción terminada, pero en el futuro. Los dos últimos tiempos del modo indicativo son los condicionales. Los condicionales se utilizan en las oraciones potenciales. Hay vídeos después de sintaxis donde vamos a desarrollar este tema, las oraciones condicionales, las oraciones potenciales, etc. Y son los que utilizan también como clave la R, pero luego la terminación en IA, ¿no? Entonces, pues ahí tenéis, yo amaría, tú amarías, él amaría, nosotros amaríamos, vosotros amaríais, ellos amarían, y lo equivalente en la segunda y en la tercera conjugación. Y el último tiempo del modo indicativo es el condicional compuesto, que se utiliza igual que hemos visto con el futuro, igual que hemos visto con los pretéritos, el futuro del verbo haber y, o sea, perdón, el condicional del verbo haber y el participio del verbo que estemos conjugando. Vamos a pasar ahora a ver el modo subjuntivo. Ya sabéis que el modo subjuntivo pues, se usa para introducir
oraciones para ser núcleo de oraciones subordinadas, que tienen otros usos diferentes del modo indicativo. Bueno, aquí tenéis el presente de subjuntivo, ¿eh? Como veis, pues va cambiando la desinencia con respecto al presente de indicativo. Entonces, yo ame, tú ames, él ame, nosotros amemos, vosotros améis, ellos amen, y lo equivalente en la segunda y en la tercera conjugación. El pretérito perfecto compuesto, que está indicando una acción terminada pero cercana al momento de hablar, igual que sucedía con el pretérito perfecto compuesto de indicativo, pues se forma, se construye utilizando el presente indicativo del verbo haber y el participio del verbo que estemos conjugando. Pues yo haya amado, tú hayas amado, él haya amado, etc. Luego tenemos el futuro imperfecto. El futuro imperfecto tiene dos formas, siempre una que termina en RA y una que termina en SE. Bueno, pues aquí lo tenéis, de uso absolutamente habitual en español oral. Hay en principio un 50% de opciones. Lo habitual es que el 50% de las veces los hablantes de español utilicemos la primera y el 50% de las veces la segunda, aunque en español oral tendemos un pelín más a utilizar la primera, la que termina en RA. Y ahí tenéis el ejemplo: yo amará o amase, tú amarás o amase, él amará o amase, nosotros amaremos o amásemos, etc. Luego tenemos el futuro, perdón, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, que se construye como pasaba en el modo indicativo, pues con el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo haber. Pues yo hubiera, hubiese amado, tú hubieras o hubieses amado, etc. Por último tenemos el futuro del subjuntivo. El futuro del subjuntivo en español oral no se utiliza habitualmente. Es muy raro, solamente quizá en algún español oral con rasgos muy cultos, ¿eh? Pero lo normal es que no se utilice. Es un tiempo especializado casi de los textos de español escrito, y además en textos de español escrito muy, muy concretos, ¿no? Normalmente en textos jurídicos y cosas así, ¿no? Pues, veis que esa terminación en RE, pero esa E no es tónica, por lo tanto no se confunde con el futuro de indicativo. El futuro de indicativo es yo amaré, tú amarás, él amará, mientras que el futuro de subjuntivo es yo amare, tú amares, él amare, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos amaren. Y lo equivalente en la segunda y en la tercera conjugación. Y el futuro perfecto del subjuntivo, pues igual que sucedía con el futuro perfecto de indicativo, se forma con el futuro del verbo haber y el participio del verbo que estemos conjugando. Vamos a pasar ahora a ver el modo imperativo, que es el modo que se usa en español para ordenar, para rogar, para pedir, ¿vale? Está relacionado con la función conativa y bueno, tiene pocas formas, pero hay que verlo igualmente. Aquí lo tenéis. Amemos nosotros, temamos nosotros, partamos nosotros, ama tú o amad vosotros, ame usted o amen ellos, y lo equivalente en la segunda y en la tercera conjugación. Recordad que siempre la segunda persona del plural termina en D, no termina en R. Lo digo porque en muchas ocasiones lo confundimos, ¿no? Y entonces lo pronunciamos ahí una R cuando en realidad debíamos pronunciar una D, o incluso no pronunciar la D, sobre todo si ponemos un pronombre después, ¿vale? Queremos decir partid hacia allá, podemos decirlo con D, partid hacia allá. Y si lo ponemos con pronombre, pues decimos partíos hacia allá.
Bueno, en realidad las únicas formas específicas del imperativo, como digo aquí, son las que corresponden a la segunda persona. ¿eh? Ama tú, amad vosotros, a las que hay que añadir en el español de América el amad, teméis, partí, vos, que se utiliza también en español de América. ¿no? El resto son formas que en realidad hemos tomado del subjuntivo. Pasamos a la voz pasiva. ¿Cuál es la peculiaridad de la voz pasiva? Pues la peculiaridad de la diátesis o de la voz pasiva en español es que se utiliza el verbo ser, ¿no? Entonces forma parte de la conjugación, es la conjugación completa exactamente igual que la hemos visto en la voz activa, pero esta vez utilizando como verbo auxiliar el verbo ser. Fijaos como de amar, el infinitivo sería ser amado, el gerundio siendo amado, el participio sido amado. Entonces el infinitivo compuesto, claro, como en el original, en la voz activa, era con el verbo haber, pues ahora es con el verbo haber y con el verbo ser. Haber sido amado, habiendo sido amado. No pongo ya ejemplos de la segunda y tercera conjugación para no cargar más las diapositivas y el vídeo porque se sobreentienden perfectamente, ¿no? Pues de temer sería ser temido, siendo temido, sido temido. Aquí tenéis los tiempos del modo indicativo, entonces el presente sería yo soy amado, tú eres amado, él es amado, etc. El pretérito perfecto compuesto, como hemos dicho, con el verbo haber y con el verbo ser. Yo he sido amado, tú has sido amado, él ha sido amado, y lo equivalente en el plural y lo equivalente también en las otras conjugaciones. El pretérito imperfecto, pues nada, con el pretérito imperfecto del verbo ser. Yo era amado, tú eras amado, él era amado. El pretérito pluscuamperfecto, utilizando el verbo haber. Yo había sido amado, tú habías sido amado, él había sido amado. El pretérito perfecto simple, utilizando el pretérito perfecto simple del verbo ser. Yo fui amado, tú fuiste amado, él fue amado. El pretérito anterior, pues lo mismo, pero con el haber, ¿no? Yo hube sido amado, tú hubiste sido amado, él hubo sido amado. El futuro, con el futuro del verbo ser, yo seré amado, tú serás amado, él será amado. El futuro perfecto, pues lo equivalente, ¿no? Como a lo que hubiera sido en la voz activa, yo habré sido amado, tú habrás sido amado. Y el condicional con el condicional del verbo ser, yo sería amado, tú serías amado, él sería amado, etc. Y el condicional perfecto utilizando el verbo haber. Yo habría sido amado, tú habrías sido amado, etc. Esto no tiene tampoco más misterio, se puede deducir perfectamente y además, pues bueno, hay que tener en cuenta que en español oral no utilizamos habitualmente, no utilizamos casi nunca la voz pasiva. La voz pasiva es típica del español escrito. Luego tenemos el modo subjuntivo, pues el modo subjuntivo igual, ¿no? En voz pasiva yo sea amado, tú seas amado, él sea amado, estamos utilizando el presente de subjuntivo del verbo ser. Para el pretérito perfecto compuesto utilizamos el del verbo haber, haya sido amado, él haya sido amado, nosotros hayamos sido amados, etc. Para el pretérito imperfecto utilizamos el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ser, yo fuera o fuese amado, y sus correspondientes restos de persona y número. Para el pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera o hubiese sido amado, tú hubieras o hubieses sido amado, y así toda la serie utilizando el del verbo haber más el del verbo ser. Y en el futuro igual, ¿no? Pues en el futuro de subjuntivo de la voz pasiva es utilizando el futuro de subjuntivo del verbo ser en la forma simple, yo fuere amado, tú fueres amado, él fuere amado, etc. Y el futuro perfecto utilizando la forma simple del futuro del verbo haber. Yo hubiera sido amado, tú hubieras sido amado, etc. Bien, a continuación os presento este modelo de conjugación completa, imprimible, para poder estudiarla con tranquilidad. Los alumnos que tenemos en nuestro centro pueden descargar esta presentación en PDF, y si alguien lo está viendo este vídeo que no es del centro donde yo trabajo, pues les dejo durante unos segundos la imagen fija para que pueda hacer una captura. Vale, aquí la tenéis, ¿eh?
voy a apartar el cursor y ahí tenéis todo un resumen de la conjugación verbal en español en voz activa y en voz pasiva, ¿no? De las formas personales. ¿De acuerdo? Como veis, pues tampoco tiene tanta dificultad. A cada uno de los tiempos simples se le corresponde uno de los tiempos compuestos, ¿vale? Tanto está la voz activa, la voz pasiva, ¿no? Pues al presente de indicativo de la voz activa se le corresponde el pretérito perfecto compuesto de la voz activa, que es utilizando el presente del verbo haber, y así se va completando la serie, ¿vale? Bien, pues espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Os dejo enlaces a otros vídeos de este mismo canal y nos vemos en el siguiente. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar, lo podéis dejar ahí en los comentarios. Luego tengo mi correo electrónico también y los alumnos que son mis alumnos de las clases presenciales, pues me lo podéis preguntar tranquilamente cualquier día en el aula.